Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Espero que ya se encuentren listos para acompañarme nuevamente a recorrer la desolada carretera. Hoy con pudiéramos decir un viaje clásico a través de este espacio, ya que estaremos presentando en media hora 3 escalofriantes historias que estoy seguro les va a poner la piel de gallina. Así que, durante este trayecto asegúrense de relajarse, pero también de echar a volar su imaginación, para que ésta les muestre las imágenes de las historias que estamos por conocer. Por favor, pasajeros, si son tan amables, inclinen su asiento y abrochen su cinturón porque este viaje está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La dama de la ouija digital. Saludos, conductor y pasajeros. Espero que se encuentren bien al recibir este mensaje. Les saluda Atsiri, una asidua pasajera que recorre estos misteriosos caminos desde Cuernavaca, Morelos. Hoy levanto la mano para ser protagonista de la desolada carretera, compartiendo una aterradora experiencia que me sucedió en el año 2001. A la fecha, quisiera pensar que todo fue producto de mi imaginación y de una broma de con quienes me encontraba esa noche. Aunque, siéndole sincera, en mi mente le he dado 1000 vueltas al asunto y no he logrado encontrar una respuesta que me satisfaga. Al final, y como siempre, ustedes tienen la última palabra. Antes de ir a mi relato, quisiera lanzar una pregunta que también ayudará a brindar un poco de contexto a mi historia. Y es que, ¿ustedes sabían que existen ouijas digitales que se pueden jugar en línea? Esto no es algo nuevo. Incluso creo que antes eran más populares. Y es que esta podría parecer una actividad inocente, o que no pudiera traer consecuencias negativas. Sin embargo, y con base a lo que pasó, creo que esto no es así. Y tal como la tabla física, a la que es en línea, también aconsejaría tenerle respeto, y sobre todo si están pensando en jugarla, se abstengan de hacerlo. Sirva entonces mi experiencia también como un consejo. Pues bien, pasando a mi relato, como lo había mencionado, esto sucedió en el año 2001. Para ese entonces, yo estudiaba enfermería en la universidad, y todo comenzó cuando para un fin de semana, un amigo me pidió mi carro prestado. Sé que este es un tema delicado y sé que se debe evitar prestar un vehículo, por diversas cuestiones que no me voy a detener para explicar, porque sé que ustedes pasajeros ya deben de ser conscientes de ellas. Sin embargo, tomen en cuenta que yo era muy joven. Y además, recientemente un ex me había invitado a pasar un fin de semana en la playa. Así que quise aprovechar, 1, para irme con él, y 2, para prestarle el carro a mi amigo, desde que ese fin de semana yo no lo iba a utilizar. Los días llegaron, y entonces, conforme a lo planeado, yo me fui a la playa con mi ex, y mi carro se lo quedó mi amigo. Esos días, las playas de Acapulco me proporcionaron un fin de semana extraordinario, lleno de diversión y relajación. Sin embargo, estas buenas emociones terminaron cuando regresé a la ciudad, y ahí me enteré que a mi amigo le habían robado mi carro. Los detalles no vale la pena mencionarlos. Simplemente les voy a decir que cuando me enteré de esta noticia, la sangre se me fue al piso, y aunque él me pidió una y otra vez disculpas, no hubo nada más que hacer, más allá de ir a interponer la denuncia correspondiente. El asunto quedó así, y semanas más tarde, yo me reuní con un nuevo grupo de amigos, que apenas los estaba conociendo, y aquí es importante añadir una nota al calce. Y es que realmente teníamos muy poco de convivir, así que ellos desconocían por completo el tema del robo de mi carro y mi fin de semana en Acapulco. Pues bien, un viernes nos encontrábamos reunidos en la casa de uno de ellos, cuando entonces Carlos, miembro del nuevo grupo de amigos,
sugirió hacer la velada más interesante al jugar la Ouija digital. Casi todos nos reímos al unísono, pues nos resultaba bastante curioso que algo así existiera. Cabe señalar, a estos temas yo siempre les he tenido respeto, pero desde que se trataba de una Ouija digital, pensé que no habría mayores consecuencias al jugarla. Supongo que también ese fue el pensamiento de los demás, así que accedimos. Entonces encendimos la computadora de escritorio de Juan Pablo, el dueño de la casa, misma que se encontraba en un mueble que fungía como estación de trabajo ubicado en la sala. Siendo una computadora antigua, tardó unos 5 minutos en arrancar bien, y en que nosotros pudiéramos acceder al sitio de la Ouija digital, mismo que todavía recuerdo, pero no lo voy a decir. De hecho, no sé si siga activo, pero igual bastaría hacer con una búsqueda rápida para dar con él, o bien con algún otro que cumpla con la misma función. Comenzamos a jugar, y las rondas iniciales se lanzaron preguntas banales y sin importancia. Era Carlos el que estaba operando la computadora, y mientras la Ouija digital respondía, yo pensaba que él de alguna manera estaba manipulando las respuestas. Al final de cuentas, él había sugerido que jugáramos, así que mi lógica me indicaba que él sabía cómo funcionaba ese sistema y nos estaba engañando. No obstante, este planteamiento se estrelló de lleno contra un muro cuando llegó mi turno de preguntar, y entonces, tras una breve meditación, lo que vino a mi mente fue preguntar por mi coche robado, y mi pregunta entonces fue la siguiente: ¿quién se robó mi carro? A lo que, después de ingresar este cuestionamiento en la caja de preguntas de la página de la Ouija digital, su cursor se empezó a mover solo, y la respuesta me dejó helada, ya que la misma respondió: eso te pasó por andar de perra en la playa con un hombre. Disculpen la expresión, conductor y pasajeros, pero estas fueron las palabras textuales del portal, y creo que se las debo compartir tal y como las dijo. Aquella respuesta me sorprendió sobremanera, ya que, como les había comentado, ese grupo de amigos sabía muy poco sobre mí, y no estaban enterados de dicho incidente, ni de mi fin de semana en Acapulco. Sin embargo, y tras meditarlo unos segundos, llegué a la conclusión de que de alguna forma Carlos se había enterado de aquello y había querido jugarme una broma, así que de la sorpresa pronto pasé al enojo. Le reclamé a mi amigo que cómo se había enterado, y más allá de eso, cómo se había atrevido a faltarme al respeto al llamarme de esa manera, pero él rápidamente me dijo que la Ouija había respondido por sí sola, y que él nada tuvo que ver. Estábamos inmersos en esta discusión cuando de reojo pude observar en la planta alta, tras las cortinas de una de las ventanas, la silueta de alguien que nos observaba. Esta imagen me dio tanto terror que no pude evitar gritar. El grupo se sorprendió y al cuestionarme, yo les dije lo que había visto, pero me aseguraron que estábamos solos, que no había nadie más en la casa y que el segundo piso estaba vacío. Juan Pablo incluso subió a hacer una inspección y confirmó que estábamos solos. Me dijo que si quería podíamos subir para que yo lo comprobara también, pero mi temor ya era tanto que no había poder humano que me hiciera subir. Para ese momento yo ya estaba muy asustada, así que le hice saber al grupo que no quería saber más nada de aquella reunión ni de aquel juego y que mi intención ya era irme. Pero estaba tan alterada que me acerqué con otro amigo y le pregunté si me haría el favor de acompañarme a mi casa. En ese momento, y sin que Carlos preguntara nada, el cursor de la Ouija digital comenzó a moverse por sí solo, y al tener la oración completa que había señalado, sentí un temor profundo, como pocas veces lo he percibido. Y es que lo que dijo fue: no te preocupes, no estarás sola, yo te haré compañía toda la noche.
Todavía, con la esperanza de que todo se tratara de una broma del grupo, les dije que por favor ya pararan, que aquello no era gracioso y que yo genuinamente me estaba asustando. Sin embargo, ellos insistieron en que no estaban manipulando aquella página de ninguna manera. Resulta que para este punto, mis nervios ya estaban tan trastocados que lo que hice fue sentarme en el suelo, en medio de la sala, y comenzar a hiperventilar. Pero para mi mala suerte, la ouija digital se comenzó a mover nuevamente otra vez, y lo que dijo en esta ocasión me terminó de alterar completamente. Y es que al unir las letras, la frase que dijo fue: no tengas miedo, levántate y vibra conmigo. Yo también me lo cuestionaba, conductor y pasajeros. Esto ya era difícil que se tratara de una broma, ya que todos los del grupo se encontraban lejos de la computadora y nadie la estaba operando. Y si bien, otra de las posibilidades era que alguien estuviera del otro lado de la pantalla, respondiendo la supuesta ouija, esto era poco probable, ya que primero necesitaría información muy detallada para dar la primera respuesta, y segundo, para lo que vino después, esta computadora tenía que tener un micrófono activado para escucharme, y luego una webcam para haber visto que yo me había sentado en la sala. Sin embargo, este equipo de cómputo no contaba con ninguno de estos dos equipamientos. El tema es que aquella frase me sorprendió tanto que lo que hice fue levantarme, y en ese momento comencé a sacudirme casi violentamente, víctima de un temblor inexplicable que invadió mi cuerpo por completo. Aquella vibración permaneció por varios minutos, y aunque el grupo estaba intentando calmarme, no lo conseguían. Hasta que a Carlos se le ocurrió apagar la computadora, y este cedió. Como podrán adelantar, yo estaba completamente aterrada. Así que mejor decidí pasar la noche en esa casa, y ya de mañana, un poco más tranquila, me fui a la mía. Quisiera que este relato hubiese terminado ahí, pero desafortunadamente esto no fue así, ya que justo la primer noche que pasé sola, la volví a ver, esta vez en mi recámara, y la cercanía me hizo contemplarla más claramente. Y es que ahí estaba otra vez, tras las cortinas de mi ventana, aquella silueta que la noche en casa de Carlos me estuvo observando. Se trataba de una mujer. Tenía puesto un vestido largo, el cabello recogido, pero lo más extraño y perturbador es que su cabeza estaba de lado y que tenía una especie de soga o cuerda ancha alrededor del cuello. Toda esta apariencia me brindaba la idea de que aquel espectro, que había perdido la vida víctima de suspensión, pero que la caída había sido de tanta altura y tan violenta que su cuello se había fracturado al caer. Para no extender mi historia de más, tengo que decirles, conductor y pasajeros, que a partir de esa fecha, ese fantasma se comenzó a manifestar de manera recurrente. Pero era curioso que siempre lo hacía tras una cortina. Esto era como un extraño requisito para que se pudiera hacer presente. La veía tras las cortinas de mi cuarto, de la sala de mi casa, o incluso también en la universidad, si es que alguna ventana tenía cortinas, como las de la biblioteca. Y debo confesarles que el asunto escaló a tal punto que mejor opté por remover las cortinas de mi casa, y de esta manera logré tener un poco de tranquilidad. Sin embargo, en el fondo sabía que esto no iba a terminar por completo con los avistamientos de aquella macabra mujer, así que decidí acudir por la ayuda de un padre. Al acercarme con él, le expuse mi problema, y lo cierto es que no me regañó como tal, pero lo que sí me dijo fue que había cometido un grave error al jugar con aquel portal, aunque fuese en línea, y es que me explicaba que muchas veces
Los demonios pueden hacer uso de los medios tecnológicos para abrirse camino y manifestarse. Y esto era lo que había pasado en mi caso. De esta manera, el sacerdote comenzó una serie de rituales que contenían diversas oraciones y, tras unos días, me dijo que yo ya podía estar tranquila y que volviera a colocar mis cortinas. Para este punto yo todavía tenía mucho temor. Sin embargo, al hacerlo, me di cuenta de que por fortuna, aquel espectro se había ido. Con el paso de los años y como lo expresé al principio de mi relato, he tratado de encontrarle alguna explicación lógica a todo este asunto. Primeramente pensando que aquel grupo de amigos se enteró de lo que había pasado en los días anteriores y que todo se trató de una broma por parte de ellos. Aunque todavía sigo teniendo contacto con ellos, y hasta el sol de hoy, cada que saco el tema a relucir, siguen insistiendo en que nada tuvieron que ver. También me gustaría pensar que aquel supuesto fantasma, ente o demonio que comencé a ver, fue producto de mi perturbada imaginación, y nada tuvo que ver con lo real. Sin embargo, todavía, y hasta esta fecha, a veces, y solo a veces, cuando volteo a ver alguna ventana, me parece volver a contemplar, aunque solo por unos segundos, la macabra y acechante figura de aquel escalofriante espectro, de la dama de la Ouija digital. El antro tejano. Conductor y pasajeros, esta noche quiero compartir una experiencia que, aunque es sencilla y aunque pasó hace muchos años, todavía al recordarla me lleno de escalofríos. Es un relato corto que, aunque es breve, les aseguro que no deja de ser terrorífico. Esto sucedió en el año 2002, en la CDMX. Resulta que yo he logrado forjar una carrera como locutor de estaciones de radio, sobre todo orientadas al ámbito regional mexicano, pero a la par, y como comúnmente se dice, hay que corretear la chuleta. Así que con el fin de conseguir más ingresos, los fines de semana, me desempeño como animador en diversos antros. En aquel entonces lo hacía en uno con temática tejana. Pues bien, cierto sábado, como mis labores comprendían un poco más allá de la animación, tuve que llegar temprano para ayudar en otras cuestiones. Para ese momento, se iban a comenzar a descargar un lote de cartones de cerveza. Mi intención era también echarle la mano a los muchachos. Sin embargo, ellos me comentaron que tenían hambre y que mejor preferían ir a comprar algo de cenar antes, y se ofrecieron a llevarme algo a mí también, porque yo estaba muy cansado, ya que había animado el viernes anterior, y la desvelada ya me estaba pasando factura. Ellos me dijeron que me quedara a descansar en ese lapso e intentara dormir. Yo acepté su ofrecimiento, a pesar de que me iba a quedar solo y totalmente a oscuras. Y es que, según varios testimonios de mis compañeros de trabajo, en ese antro, como se dice comúnmente, espantaban. Lo que se decía específicamente era que varias veces, en la pista de baile habían logrado ver a un niño fantasmal, de aspecto macabro. Incluso uno de ellos, desde la cabina del DJ, había logrado captar con su celular un video en donde una especie de pequeña bruma aparecía en la pista y luego se desplazaba tomando la forma de un niño. En el metraje, a pesar de la precaria calidad del video, pues las cámaras de celulares apenas iniciaban, sí se percibía bien la evidencia. Pues bien, mi cansancio era tal que fueron más grandes mis ganas de dormir que el miedo que pudieran provocarme todos estos hechos. Así que no me importó quedarme encerrado. Apagué la luz, junté algunas sillas, cerré los ojos y me dispuse a dormir. Pasaron algunos minutos, no sabría decir exactamente cuántos, y cuando ya me estaba quedando dormido, un sonido a un costado mío
justo en mi oído derecho. Me sorprendió, ya que pude escuchar claramente que alguien hizo Aquello me inquietó sobremanera, ya que yo estaba solo, así que lo primero que pensé fue que mis compañeros ya habían vuelto y que uno de ellos se había introducido al local sigilosamente y que luego me había querido jugar una broma. Así que lo que hice fue levantarme abruptamente y luego comencé a manotear y a vociferar una serie de maldiciones e improperios en contra del que creí que había sido uno de mis compañeros. Sin embargo, me di cuenta de que me encontraba solo. Pero lo peor de esta experiencia estaba por venir. Y es que, cuando me quedé quieto, extrañado, en medio de la oscuridad, de pronto sentí un aire gélido que paulatinamente comenzó a acercarse a mi rostro, y cuando estuvo a un costado de mí, percibí un suspiro alargado y luego escuché una frase horrible que me erizó la piel. Primero porque venía de una voz distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. Tanto así que me quedé congelado, simplemente de pie, ahí sin saber qué hacer. Luego, lo que me sacó de este trance fue que entonces recibí una fuerte cachetada que me hizo reaccionar. En este punto yo ya sabía que todo esto no obedecía a algo normal o terrenal, así que como pude, en medio de la oscuridad salí corriendo y me dirigí hasta la salida trasera del lugar. Ahí, por fortuna, me di cuenta que mis compañeros estaban regresando. Ellos abrieron la puerta de servicio, y ahí me encontré con ellos, completamente agitado y aterrado. Y por lo que me hicieron saber, yo estaba pálido. Me preguntaron que qué me había pasado y yo se los dije, constatando que tal y como lo había pensado, ninguno de ellos estaba adentro conmigo. Después de escucharme, me encontré con la respuesta en la que muchos de ellos coincidían, y esta era: te lo dijimos. Te dijimos que aquí espantaban. A pesar de haber transcurrido ya muchos años, todavía mientras escribo estas líneas, me lleno de escalofríos al recordar lo que pasó esa noche. Pero sobre todo lo que más me aterra es el contenido de aquella frase, eso que me dijeron al oído, y es que lo que escuché de aquella misteriosa y tétrica voz fue una pregunta que me cuestionaba: ¿también te gustaría estar muerto? Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, una breve pausa para recordarte que si aún no lo haces, es importante que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas salidas y además estarás en condiciones de decir #YoSoyPasajero. Establece contacto con el conductor a través de mi cuenta personal de Instagram. En esta red social me encuentras como LocutoniMX. LocutoniMX, te espero. O si bien, puedes enviar tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Por último, y no menos importante, si crees que este video y estos relatos deben ser conocidos por más personas, agradecería enormemente hypearas este video. Es absolutamente gratis, a ti no te cuesta nada, pero a tu servidor lo ayudarás a llegar a muchas más personas, así que, de antemano, muchísimas gracias. Estimados pasajeros, cerrando con broche de oro, queda una escala más. Así que les pido amablemente, me acompañen a conocerla. El relato de la mano de cuero. Hola, querido conductor y pasajeros. Hoy traigo una anécdota que mi padre vivió hace varias décadas, cuando recién había llegado al pueblo donde vive hoy en día. En el verano de 1980, a un pequeño poblado al sur de Veracruz,
llegó un joven carpintero acompañado de su primo. La búsqueda de techo y trabajo los llevó al taller de un viejo artesano donde encontraron trabajo y techo temporal. La rutina era sencilla: madera, clavos y noches bajo el techo del taller, sin mucho más que el zumbido de los mosquitos y alguna risa entre primos. Pero todo cambió la tarde en que mi papá conoció a Elías, un hombre cálido que lo invitó a asistir a la iglesia adventista local. Aunque mi papá venía de raíces católicas, su relación con la fe era más suelta que el tornillo de una vieja puerta. No vio problema en acompañar a su nuevo amigo, pensando que, si no servía para bendecirse, al menos servía para convivir. Pero la primera noche después del culto, los sueños se volvieron agitados. Voces sin dueño, sombras que cruzaban su mente dormida, y un patrón comenzó a emerger. Cada noche, tras asistir a la iglesia, algo lo perseguía en lo intangible. Más adelante, mi papá rentó un cuarto en casa de una señora panadera que había conocido también en la iglesia. Curiosamente, este cuarto estaba a espaldas de la iglesia a la que asistían. Era una habitación pequeña, sin ventanas, con una puerta desproporcionada que dejaba un espacio por arriba y otro por abajo. Y fue allí donde el miedo dejó de ser sueño para convertirse en sonido. Toques en la puerta, golpes sordos en las paredes. Incluso una noche lo despertó el sonido de la Biblia, cayendo sola desde una repisa. Mi papá empezó a beber, no por gusto, sino por evasión. En las noches sin iglesia, el silencio reinaba. En las noches de culto, el cuarto se convertía en escenario de lo invisible. Un día, Elías se lo encontró mientras ya estaba tomando y buscó convencerlo de dejar la bebida y regresar a la iglesia. Mi papá, para que no fueran a tacharlo de loco, no le contó lo que vivía cuando iba, y así poco a poco, Elías logró convencerlo y así quedaron. El viernes por la noche, se verían de nuevo en la iglesia para asistir al culto y luego cenar y platicar. Todo transcurrió normal. Durante la cena, mi papá llegó a pensar en pasar por unas cervezas antes de irse a dormir, por aquello de los sustos, pero en lo ameno del momento dejó de lado esa idea. Ya cuando la convivencia terminó, se fue al cuarto que rentaba y al escuchar que se avecinaba una tormenta, se acostó con incertidumbre, esperando que gracias a la lluvia la noche fuese más tranquila y llevadera. Fue en ese momento en que, mientras acostado de lado, veía a su puerta cómo la luz se filtraba cuando caía un relámpago, que escuchó cómo tocaban de nuevo. Ahí pensó en rezar, y así lo hizo. Y fue entonces cuando vio claramente cómo una mano negra, la describe como si tuviera un guante de cuero negro, posada en el hueco superior de la puerta. Pero abajo, donde debía verse el reflejo de unos pies, no había nada. Rezando entre dientes, con el corazón galopando como si corriera entre cañaverales, mi papá tomó sus cosas, envolviéndolas en una sábana. En el siguiente relámpago, la mano seguía ahí. Abrió la puerta de golpe. No había nadie, ni rastro del guante. La lluvia lo recibió como se recibe a un fugitivo, y así corrió empapado hacia el taller, donde su primo dormía ajeno a todo. Desde aquella noche, mi papá no volvió a entrar en iglesias. Cree, sí, ora a su manera, pero los templos, por más promesas que resguarden, dejaron de ser su refugio. Porque una vez, al pie de uno, una mano quiso alcanzarlo en la oscuridad. Gracias por escuchar mi historia, conductor y pasajeros. Y me gustaría saber si alguien en la audiencia
le ha sucedido algo similar. Al menos en el sentido de que acudir a un templo o iglesia detone situaciones inquietantes, como si una fuerza superior no quisiera que nos acerquemos de esa forma a Dios. Saludos a todos y espero hayan tenido un excelente viaje. Atentamente, Rubén Mejía. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,